Iniciamos, Ramiro, para que... Ah, ya estás grabando. Empecé a grabar, creí que ya íbamos a dar comienzo de pronto con algunos comentarios mientras se unían los demás. Bueno, ya que estás presentando, pon la agenda para que miremos qué es lo que vamos a trabajar. Pasa a la página donde está la tabla de contenido. Entonces hoy lo que vamos a trabajar es el uso del tooltip que nos va a colaborar Ángel, que ya nos compartió un apartado que incluyó en el libro que diseñó como para que estudiemos cómo utilizar los tooltips. Luego vamos a ver cómo diseñar expresiones matemáticas usando la librería CATES que está incorporada en el libro. Y finalmente nos detenemos en cómo embeber objetos interactivos en el libro. Entonces, inicialmente, Ángel, deja de compartir, Ramiro, por favor. Si quieres, nos colaboras presentando lo de los tooltips. ¿Te parece? De acuerdo, cuando queráis. Ya, listo, iniciemos. Vamos a ver, se está viendo ahora, ¿verdad? No, aún no, Ángel. Ah, no. Espera un momentito, a ver. Toda la pantalla. Vamos a ver. ¿Ahora? No, ¿cómo lo estás haciendo? Bueno, pues mira, vamos a ver, tengo la opción esta Presentar para ahora. compartir toda la pantalla. Lo que no he dado ha sido compartir, posiblemente, ¿no? En la parte superior te va a aparecer la pantalla ya para elegirla. Sí, entonces, elijo, sí, vamos a ver. Dale doble clic o clic y... No, bueno, la pantalla que estoy viendo es la vuestra, donde estamos todos los asistentes. Y yo, no obstante, tengo vamos, he abierto. Dale en la opción inferior donde dice presentar y dale tu pantalla completa. Sí, sí, bueno, pues eso es lo que eso es lo que he hecho. Espera, correcto, es que ahora me sale compartir, antes no me salía. Posiblemente, vamos a ver, entonces ahora voy a mostrar, es que antes no me salía la opción de compartir. ¿Está ya? ¿Se ve ya? Sí, ahí sí lo está mostrando. Correcto. Bueno, pues vamos a ver, mira, como os decía en el envío que os hice del curso, había incluido, bueno, esto realmente no formaría parte de mi libro, sino que lo he incluido para la ocasión, ¿verdad? Como capítulo tercero, el TOEFL básico. Entonces, mi idea es haceros una presentación más breve, lógicamente, de que este contenido que ahora estoy enseñando, pero tendríamos que hacer un recorrido breve, bueno, comentando primero lo que es el tooltip, después mostraría, ¿verdad?, un tooltip básico para que pudiéramos incluso, pues con una herramienta de prueba, pues hacer algunas modificaciones y entender mejor el funcionamiento de lo que es el tooltip, y luego, pues, bueno, pues analizar en qué momentos de mi curso, en qué partes de mi curso yo he utilizado el tooltip y las adaptaciones que he hecho al respecto y con la explicación. También se comentará el código HTML y se explicará también el estilo, en fin, y si cabe que queráis hacer alguna pregunta y tal, pues lo hacemos en la medida que yo pueda responder, ¿verdad? Bueno, aquí el concepto creo que todo el mundo lo tiene, pero no obstante vamos a repasarlo. El tooltip es un mensaje que aparece, creo que estáis habituados y acostumbrados, si
manejáis lógicamente páginas web, ese mensaje que aparece cuando el cursor se coloca sobre un texto, una imagen u otro elemento de una interfaz gráfica de usuario. Yo, lógicamente, este recurso lo he utilizado pues porque en mi curso para mí ha sido muy interesante, dado que me ha permitido poner respuestas a propuestas que se han presentado en apartados del tipo piensa, como veréis, reflexiona, responde, incluso enunciados de problemas, pues he incorporado, ¿verdad?, un elemento selector, que en este caso sería un icono, o una imagen, y al pasar el cursor sobre ese icono o imagen, inicialmente lógicamente las respuestas están ocultas, pero al pasar el cursor sobre el mouse, sobre este icono, pues se muestra la respuesta. Para mí ha sido importante hacerlo así porque de otra manera, para ver la solución, pues el alumno, el interesado en leer el libro, pues tendría lógicamente, bueno, pues a través de un hipervínculo ir a una página, ver la respuesta, volver, etcétera. Para mí ha sido bastante ágil, como podéis comprender, resolverlo de esta manera. Voy a pasar para que veáis algunas páginas donde, vamos a ver un momentito. Algunas páginas donde he resuelto las respuestas utilizando el tooltip. Bueno, por ejemplo, en el tooltip, en la ventana que se abre, pues puede aparecer solo texto o puede aparecer texto con imagen. Veréis ejemplos de los dos tipos. Solamente he puesto texto o solamente he puesto imagen en función de la conveniencia, ¿no?, que tuviera. Vamos a ir a la página 24-25 del libro. Aquí yo recojo las distintas opciones. Yo he modificado el tooltip porque tenéis que pensar que yo he codificado 4 tipos de tooltip, es decir, atendiendo a la posición donde se va a colocar. Evidentemente, aquí, lógicamente, daos cuenta que aquí el icono, que es el final de un enunciado, pues está en una posición que permite abrir la ventana ahí. Lógicamente, daos cuenta que yo no podría abrir la ventana a la derecha de ese icono. Por lo tanto, tengo distintas opciones para resolver este problema. Arriba y un poquito a la izquierda, abajo y a la derecha, cuando hay mucha información y en la parte de arriba de la página no hay espacio. Eso está claro, ¿verdad? Y luego tengo, por ejemplo, este otro caso, que es abajo y a la izquierda del selector, cuando pues no tengo espacio arriba para poder representar esta información. Creo que queda claro estas 3 situaciones. Al tooltip que se muestra en la parte de arriba lo llamo tooltip PA. El tooltip, vamos a ver, el tooltip D lo llamo al tooltip que aparece en la parte derecha, y el tooltip I, lo digo para cuando veamos los códigos, sepamos de qué estamos hablando. Y el tooltip I es el nombre de la clase que utilizo para el tooltip cuando hay que representarlo en la parte izquierda y debajo. Tooltip I. Bien, vamos a ver cómo se codifica el HTML y el estilo de un tooltip básico. Vamos a pasar al probador mejor. Tengo aquí un probador. Este es un tooltip básico. ¿Se ve bien el texto o amplifico un poquito el código? Decidme. Si le puedes ampliar un poquito, por favor. Sí. Bueno. Aquí tenemos
el código de un tooltip básico. ¿Veis el estilo? Tengo un contenedor, que sería el contenedor del selector, que lleva una posición relativa. Se va a ver en línea, en bloque. Y bueno, tenemos aquí la opción de poner en este selector, que va a ser un texto, en este ejemplo que voy a poner, el selector, es decir, por así decirlo, el hipervínculo, va a ser un texto, se puede poner pues con un subrayado. En este caso he puesto un subrayado de puntos, ¿no? Pero vamos, se podría, por ejemplo, poner en sólido y demás. Y luego tenemos otra clase que va a ir siempre en pareja, acompañando a la clase selectora, que es la clase que llamamos aquí tooltip text, que es la clase asociada al contenido, es decir, lo que se va a ver en la ventana cuando se pasa el mouse sobre el selector. Este tiene una, bueno, en principio veis que tiene una visibilidad, está oculta inicialmente, tiene un ancho, en este caso, de 120 píxeles, es decir, la ventanita que se va a abrir va a tener un ancho de 120 píxeles. Veréis que el color de fondo de esta ventanita es verde, tiene color blanco, el texto está centrado en la ventana y, bueno, tiene un relleno de 5 píxeles arriba y abajo. Y, bueno, luego tiene un borde con un redondeado, ¿verdad? Un redondeado de 6 píxeles. En este caso veis que la posición se pone absoluta, pues para poder definir, lógicamente, a satisfacción la posición de esta clase. Es decir, se puede poner arriba, abajo, es decir, el top, el bottom, el left, el right. Es decir, esto porque se va a configurar con posición absoluta. En este ejemplo vamos aquí, en esta posición, vamos a poner distintas opciones para que quede claro realmente los resultados. Bien, pues vamos a pasar. Se ha quitado. ¿Qué ha pasado aquí? Disculpad, No te preocupes, Ángel, mientras que lo vuelves a poner, el Z-index que estaba posterior, que dice Z-index 1, se usa es para que la ventana esté en un nivel superior al texto. Sí, correcto, sí. El Z-index es cuando, bueno, en este caso, pues no vamos a mostrar ventanas que se van a superponer, pero vamos, el Z-index 1 sería, por así decirlo, el nivel más bajo, es decir, un Z-index 2 sería para una ventana que se superpondría al 1, correcto, ¿verdad? Bien. Bien. Entonces vamos a ver cómo sería para esta configuración que hemos hecho del tooltip de ejemplo básico, qué ocurriría cuando colocamos el puntero sobre este texto, que en este caso sería el contenedor selector. Veis que aparece lo que habíamos indicado, esa ventanita de 120 píxeles de ancho, con 5 de relleno arriba y abajo, y en esa posición básica, porque no hemos de alguna manera configurado posiciones. Vamos a ver cómo se modificaría, ¿verdad?, la posición, para que entendáis luego cómo he podido yo realizar las posiciones en los ejemplos que tengo en el libro. Vamos ahora a poner a la derecha y un poquito arriba. Ya veis que el top va a ser negativo porque, bueno, siempre entender que la posición de la ventana que se abre siempre va a ser, como es una posición absoluta, siempre va a ser en relación al contenedor. En este caso va a ser en relación al texto. Por lo tanto, este ejemplo que vamos a poner ahora aquí, voy a copiarle y le voy a poner aquí. Y aquí. Vamos a probar, ejecutar. ¿Veis?
¿Qué ha pasado? Pues que al poner un top menos 5 píxeles, entonces se va a colocar por encima del texto, que en este caso es el contenedor selector, se va a colocar 5 píxeles por encima, porque es negativo, ¿verdad? Es negativo. Y a la derecha le ponemos 105%. ¿Qué quiere decir 105%? El 100% sería el ancho de este texto, que es la referencia de la posición. Por lo tanto, el 105% quiere decir que se va a colocar a la derecha, un poquito más, es decir, un 5% más a la derecha que la terminación del contenedor. ¿Queda claro, verdad? ¿Queda claro? Sí, Ángel, sí, perfecto. Bueno, bien, vamos a colocar ahora en la parte alta para ver cómo se modificaría la posición del contenido, de la clase contenido. Vamos a colocarlo, por ejemplo, arriba y centrado. Ahora lo explicamos. ¿Vamos? ¿Veis? Al colocar el puntero sobre, este caso, el contenedor selector, veis que ahora la ventanita aparece arriba porque hemos puesto un botón 100%. El botón 100% significaría que vamos a colocar el borde inferior del contenido, vamos a ponerle al 100% respecto de la parte baja, es decir, del botón del contenedor selector. Queda claro, ¿no? Ha quedado 100% botón hacia arriba. Y luego hemos puesto un LED de 50%, lo cual quiere decir que esta ventanita, este tooltip, se va a situar, por así decirlo, a la derecha, left, a la derecha el 50%. Es decir, que se tendría que colocar, por así decirlo, a partir de aquí, de la parte media. Se le debería colocar a partir de la parte media, pero luego le hemos asignado un margen LED para desplazarlo 60 píxeles a la izquierda. 60 píxeles, fijaros, es la mitad de la ventana del tooltip. La ventana es 120, la mitad es 60. Por lo tanto, primero le hemos seleccionado un LED del 50% para situarlo el borde izquierdo en el centro y luego lo hemos desplazado 60 píxeles a la izquierda. Queda claro también esta posición, ¿verdad? Bien, ahora veríamos el otro ejemplo, una posición abajo del selector y centrado con respecto al selector. En este caso, fijaros, un top del 100% significaría que vamos a colocar el borde superior de la ventana emergente, le vamos a colocar un top 100%, es decir, con respecto al borde superior del texto selector, un 100% pues sería colocarle debajo, por así decirlo, del texto, ¿no? Luego lo colocamos al 50% de la anchura del texto y lo desplazamos 60 píxeles a la izquierda. O sea, sería de alguna manera la posición centrada, antes arriba con botón y ahora abajo con top.
Bueno, no sé si queréis que repitamos algo o comentemos algún detalle. No, yo creo que lo has explicado todo bien. Ya lo que restaría es en el HTML, cómo es que se diseña el tooltip. Ah, Este sí, es, correcto. Sí, es- correcto. Lo tenemos aquí abajo, ¿verdad? Es esto a lo que te refieres, ¿verdad? sí, sí. Bueno, así veis en el cuerpo, bueno, realmente, bueno, hemos abierto aquí este es el título, tooltip básico, en este ejemplo del contenido tal. Bueno, aquí está realmente el tooltip. Aquí está realmente el tooltip. Veis, tenemos la clase del selector, que se llama tooltip, que lleva, en este caso, un texto, sitúa el puntero sobre este texto y, digamos que incorporado a esta clase, metemos otra clase en un span, que sería la clase del emergente, de la ventana emergente, que se llama tooltip text. En este caso, lo que hemos puesto ha sido un texto. Como habéis visto, tooltip texto. O sea que, de alguna manera, esta sería la configuración. Un contenedor div para el selector y un span dentro con la clase tooltip text, que ya sabéis que tiene posición relativa y todo ese tipo de cosas, con su contenido, que en este caso hemos puesto un texto, pero que podríamos aquí, lógicamente, añadir, o sea, que pensar que aquí podríamos añadir, perfectamente formatearlo, poner párrafos, poner una imagen, etcétera. O sea, se puede ver luego en los ejemplos que yo he utilizado en mi libro. ¿Queda claro la pregunta? Sí, ¿verdad? Ángel, yo pienso que Realmente, ya, este va a ser el esquema siempre. Poner, veis, hemos puesto, yo estoy escribiendo, estamos escribiendo, vamos a ver. Estamos escribiendo un contenido HTML y en un momento determinado, veis, doy un salto con un párrafo, escribo un div que está situado en el centro, porque así lo configuramos para que quedara, ¿verdad?, este div en el centro. Y aquí, ¿verdad?, hemos situado un texto y después hemos metido dentro de este div, hemos puesto un span que lleva esta información. Está claro, ¿no? Un div contenedor que lleva el elemento selector, donde se apoya el cursor y aparece en la ventanita, y el contenido que debe de aparecer. El contenido que debe aparecer, que está en esta clase tooltip text que llamamos, y que lleva este contenido, que es en este caso es un texto que es tooltip texto, pero que podríamos también incluir, lógicamente, pues imágenes a continuación, o metiendo un párrafo, o metiendo un BR, etcétera, un salto de línea. Podríamos ir incorporando distintos elementos en la ventana emergente. ¿Es suficiente? sí, Ángel. Es suficiente, ¿verdad? ¿Sí? Sí, perfecto, Ángel. Bueno, pues vamos a pasar a otras cosas. Vamos a ir a los ejemplos de mi libro. Vamos a ver solo texto. Esto todavía no lo he explicado, ¿verdad? Ah, sí, yo lo expliqué ya, ¿verdad? ¿Esto queda explicado ya? Sí, ¿Dónde correcto. debemos de colocar realmente el tooltip para que, lógicamente, quede en el lugar adecuado? En este caso sería arriba a la izquierda, en este caso sería, vamos a ver,
abajo y a la izquierda, porque lógicamente no tenemos espacio para que aparezca arriba. Esto quedó ya, creo que quedó ya comentado. Lo que no hemos visto ha sido los ejemplos de texto con imagen. Vamos a verlos. Aquí tenemos, ¿veis? Este ejemplo de tooltip de texto con imagen y que de alguna manera pues trata de dar una definición en un lugar donde conviene que se recuerde una determinada definición. Vamos a ver. Otro ejemplo podría ser este. ¿Veis? Aquí también metemos una imagen, pues porque se va a hacer una demostración como respuesta a una pregunta, un problema que se le ha planteado, y en la demostración, lógicamente, pues conviene que aparezca la imagen porque está haciendo referencia a determinados puntos y situaciones y longitudes, ¿verdad?, de segmentos en la demostración. Bueno. Perdón, Ángel, aporto de algo. El profesor Edgar había colocado aquí en el chat la pregunta que cómo se da uno cuenta que el libro tiene tooltip. Le hacía esa referencia a lo que tú tienes ahí, que lo ideal es utilizar un icono particular para que la gente, y de pronto al inicio del libro hacer la anotación. Cada que veas este símbolo, te aparecerá un tooltip con información. Sí, bueno, eso lógicamente se comenta. Yo de hecho lo he comentado. Pues mira, yo creo que lo he comentado en algún momento. Vamos a ver. Exacto. En algún momento, pues yo comento, vamos a ver, espera un momentito. Aquí, por ejemplo. No, es en el 18, me parece, 18. Aquí, por ejemplo, yo estoy comentando, ¿no? Digo, la imagen, esta imagen que aparece aquí, aparecerá algunas veces al final de un párrafo. Al poner el puntero sobre ella, se muestra un cuadro de ayuda. Utilízala solo después de haber reflexionado sobre la cuestión propuesta. Es decir, que todo este tipo de cosas, lógicamente, hay que explicarlas y de esta manera, pues, uno sabe que ahí va a haber un tooltip. No sé si me explico, ¿no? Te claro. Lo mismo, por ejemplo, en este otro caso, que es, veis, se trataba de complementar este enunciado de este problema con un esquema de la planta de un... creo que era de un teatro, ¿verdad? Pues porque, lógicamente, se hacía una pregunta con relación al arco capaz para decirle, en fin, dónde tenía que colocarse un determinado espectador para que viera la pantalla bajo un cierto ángulo, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues era conveniente complementar este enunciado, donde aparecen una serie de referencias, de longitudes, de ángulos, etcétera, etcétera, complementarlo con un esquema. ¿Por qué he resuelto aquí con un tooltip? Pues porque si os dais cuenta, si yo hubiera metido aquí el esquema en este cuadro, en este enunciado de problema, pues lógicamente hubiera tenido que utilizar mucho mayor tamaño de este cuadro y de alguna manera yo lo que he querido es homogeneizar las dos páginas. El problema 3 y el problema 4 pues tienen la misma estructura, si os dais cuenta. Tiene un enunciado, aquí abajo hay un vídeo explicativo, etcétera, y lógicamente aquí me venía muy bien un tooltip que complementara con este esquema, complementara al enunciado del problema. ¿De acuerdo? Este ha sido un caso único, no lo he tenido que utilizar más veces que en esta ocasión, por lo tanto es muy específico. Si os dais cuenta, está muy situado, tiene una posición muy concreta para que cubra todo el enunciado del problema, se sitúe por encima de la imagen que hace de selector y demás. Por lo tanto, solamente lo he utilizado para esta ocasión. Ángel, suspendamos acá
que ya se nos agota el tiempo. Sí. E invitamos a todos a que miren el libro que nos comparte Ángel, y allí lo importante es tener claro que lo que nos explicó Ángel al principio, el código CSS para el tooltip se puede poner al inicio como lo hizo ahí en el ejemplo, pero lo mejor es ponerlo en la hoja de estilos. Sí, bueno, sí, perdón, sí, correcto. Esto era en el ejemplo que os he puesto de tooltip. Está claro que, mirad, os voy a enseñar cómo tengo una hoja de estilos, que yo llamo mi estilos CSS, donde aquí aparecen lógicamente las definiciones de los tooltips. Los veis, ¿no? En la hoja de estilo. Aquí tengo el tooltip arriba, el tooltip up, tooltip up. Tenemos el tooltip para este ejemplo del cine, de las butacas del cine, tooltip 2 lo llamo, tooltip A2 porque es arriba 2. Luego tenemos también aquí el tooltip D, que es para representar abajo y a la derecha. Está en una hoja, como veis, de estilo, una hoja de estilo. Y en el index, pues arriba, lógicamente, aparece el enlace a esta hoja de estilos. Ahí, pues por ahí aparecerá el enlace, ¿veis? Tooltip ejemplos y mis estilos. ¿De acuerdo? Este link a esta hoja de estilos está puesto en el index. Y luego tenemos la hoja de estilos. Lo que pasa es que en el ejemplo que yo os he puesto antes, en el que hemos estado manipulando, pues es un ejemplo sobre un probador, y bueno, en ese probador pues no me daba opción ese probador para poner una hoja de estilos aparte. Podía haber elegido un probador para que me hiciera eso, y entonces lo que he tenido que hacer pues es colocar, ¿verdad?, el estilo en la propia página donde aparece el HTML. ¿Queda claro, verdad? Sí, Ángel, muchas gracias. Sí. Bueno, pues si queréis ya que terminemos, pues si no hay más preguntas, adelante. Gracias, Ángel. Como les decía, pues ya revisan el libro que nos comparte Ángel si quieren ampliar más información. Como ven, es un trabajo que nos permite pues ahorrar algunos espacios que, como lo mostraba Ángel en el caso del teatro, o lo más importante de todo, que permite aclarar o entregar información adicional. En respuesta a lo que decía el profesor Edgar Antonio, muchas veces lo que se hace es, como lo hizo Ángel, advertir que cuando aparezca un icono, como el que mostraba allí, puede ver información adicional. Lo otro es que algunos, por ejemplo, ponen la expresión respuesta y con otro color, entonces invita al usuario a que se acerque a la expresión respuesta y aparece el contenedor. Pero bueno, ya aquí nos vamos a entrar en la segunda parte que tiene que ver con, como lo decíamos en un principio, primero mirábamos los tooltips y nos vamos al CATES. Aquí están, pues, observa, para el profesor que preguntó, que en este caso, pues, se puso un subrayado en color rojo, como advirtiendo que allí hay algo, pero no me voy a detener más en esto, yo creo que ya hay suficiente ilustración y nos vamos al CATES. Cuando en este curso hemos utilizado el libro que utiliza la librería CATES, que ustedes la van a ver al principio, se encuentra acá. Aquí está toda la librería CATES, de eso no nos vamos a preocupar para nada, ya está allí. Incluso incorporamos una librería adicional para expresiones químicas. Entonces, regresando acá, cuando nosotros tenemos el libro, este es el libro base, el que nos compartió Joel, lo voy a abrir aquí rápidamente, y sobre ese libro es que hemos hecho los diseños, y observen que aquí está
un enlace a CATES como para consultar cuáles son las expresiones matemáticas que yo puedo utilizar. Pero igual en este tutorial tenemos cómo se deben escribir esas expresiones. De entrada, en el libro, siempre que vamos a escribir una expresión matemática en CATES, hay que hacerlo entre estos dos símbolos. Yo siempre digo pesos, pero realmente son dólares. Pero bueno, sigo diciendo pesos. Entre pesos escribimos la expresión. Y si yo la escribo entre 2 pesos, lo que hace es que la expresión no me queda pequeñita como esta, sino que sea grande. Aunque para expresiones como esta yo podría poner otro comando que enseguida vemos. Y aquí está una gran cantidad de expresiones que pueden consultar de cómo se usa el CATES, que se encuentra en el libro, insisto, que bajamos alguna vez. En la revista digital Descartes, en el primer número, en la página 29, y tenemos un artículo sobre el CATES, pero más allá de ir a leerlo, quise hacer el enlace como para darle el reconocimiento a estas 2 muchachitas programadoras que alguna vez trabajaron en Khan Academy y utilizaron realmente el CATES. Su origen es en textos matemáticos que normalmente llaman TEX, como lo vemos acá. Entonces, se cree que CATES viene de allí, porque de Khan Academy, donde ellas trabajaron. Y lo otro, ya pues como para practicar un poco, cuando yo le hago clic al CATES, al inicio del libro que vimos ahora, me aparece esto que vemos acá. Y puedo practicar allí con expresiones matemáticas. Y puedo buscar aquí donde dice documentación, más información de cómo usar expresiones. Entonces, pueden consultar el libro, pueden consultar la documentación por si de pronto tienen dudas sobre alguna expresión matemática. Ya rápidamente, algunas expresiones matemáticas que podemos utilizar. La más común, una fracción. Se utiliza esta expresión siempre con una barra inclinada hacia la izquierda, frac de fracción, pongo el numerador y pongo el denominador, y eso es en que nos aparece un medio. Y si quiero poner una expresión más compleja en el denominador, lo uso entre llaves, este es el denominador. O en el numerador voy a escribir otra expresión diferente a un entero, es también entre llaves, como lo ven acá, utilizando la expresión frac, de fraccionario. Por ejemplo, si quisiéramos escribir esta que está aquí al lado izquierdo, entonces tendría que poner en el numerador todo esto que ven acá, te vamos a escribir. Entonces allí está menos b en el numerador, menos b. El más menos se utiliza este comando, pm, que es plus minus, o pronunciado casi literalmente plus de más y minus de menos, y el backslash a la izquierda, pues la barra inclinada a la izquierda, entonces me aparece el más menos. Necesito una raíz cuadrada, que es el comando sqrt, y entre llaves vamos a escribir lo que aparece allí. B elevado al cuadrado, para eso se utiliza el circunflejo, B elevado al cuadrado, menos 4ac, menos 4ac, entonces ya tenemos la parte de arriba, y en la parte de abajo simplemente 2a. De esa manera hemos generado o diseñado esta expresión que está acá. Bueno, nos quedó faltando la x igual, x igual. Entonces, es muy sencillo de diseñarlo. Obviamente así no lo vamos a escribir en el libro. En el libro tenemos que escribirlo con pesos al inicio y pesos al final. Y en entre párrafos, profe, en un párrafo. ¿Cómo? Así como está aquí. Abro un párrafo o para empezar a escribir la fórmula. Sí, puede ser dentro de un párrafo o incluso por fuera del párrafo. Bueno, ahora, ¿cómo utilizo integrales? El comando int, integral. Y observen que me apareció el símbolo de la integral. Y para los límites, lo que utilizo es el guión bajo para decirle que la integral va a ir, el primer límite es 0 en la parte de abajo. Y en la parte de arriba, nuevamente utilizo el circunflejo para decirle que va a ir hasta x.
Ese es muy fácil de diseñarlo, ya estos saben cómo escribirlo. Ahora, si quiero utilizar expresiones como estas, que son lo que llamamos fórmulas alineadas o ecuaciones alineadas, entonces se utiliza lo siguiente. Te voy a decir que comience con unas expresiones alineadas y debo cerrarlo en alguna parte para que no me aparezca eso que está en rojo abajo, y termino en alguna parte con las expresiones alineadas. Entonces, ¿qué expresiones vamos a utilizar? Por ejemplo, esta la voy a copiar para no demorarnos mucho. Entonces, vamos a copiarlo acá. Es esta expresión que está acá, 3x, bueno, se me fue algo adicional, igual a 8. Voy a dejar así tal como está. Y luego voy a escribir aparte, para hacer un salto, pongo 2 backslash o 2 barras inclinadas a la izquierda y voy a escribir 3x menos 5 más 2x igual a 8. Y ustedes dirán, bueno, aquí por casualidad me quedó alineada, pero ¿qué tal que hubiera tenido esto? Voy a pasar este al otro lado, menos 2x. No nos aparece alineado. Es para que aparezca alineado, antes del igual ponemos el ampersand. Y observen que ya nos queda alineado. Entonces son algunas expresiones que podemos utilizar. Puedo usar también en lugar de esto, voy a borrar, puedo utilizar matrices y decirle que lo que voy a utilizar aquí no es una ecuaciones alineadas, sino que voy a utilizar es una matriz. Yo le estoy diciendo que comienza aquí la matriz y termina aquí la matriz, y por ejemplo le voy a decir que aquí está A y B y C, y me van apareciendo acá. Nuevamente hago el salto de línea, voy a poner 1 y menos 35, y puedo poner una fracción, también puedo poner una fracción. Voy a poner aquí fracción 1/2. Aquí puse un porcentaje. Y observen que me van apareciendo en esta parte. Y rápidamente voy a poner simplemente 1, 1 y 1. Me faltó el salto de línea y aquí tengo la matriz. Ah, es que yo quiero que me aparezca de otra manera. Voy a poner aquí B matriz, y observen que me aparece con corchetes, el branch. Y si el branch está en mayúscula, me aparece las llaves. O si quiero utilizar V en minúscula, me aparece tipo determinante. O si lo hago en mayúscula, B matriz, me aparece con doble barra. Entonces, ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir aquí a documentación. En documentación hay una parte que dice vamos a ver dónde lo encuentro, que son expresiones más utilizadas. Yo creo que lo salté. Bueno, está la APIs. Bueno, yo creo que lo hago más fácil desde acá, para no demorarnos mucho. Entonces, ustedes tienen el libro y donde tienen esta expresión que dice que utiliza el CATES, lo lleva al CATES, donde está la documentación, y en la documentación hay una parte que dice funciones soportadas. Y aquí está todo lo que ustedes pueden hacer. Pueden poner vectores, pueden poner doble flecha en la parte superior, en la parte inferior, los delimitadores que pueden utilizar. Por ejemplo, si yo quisiera, voy a escribir algo acá, como por ejemplo una fracción que tiene 4 más x, cualquier cosa, para que no nos demoremos, 1 menos y, pero resulta que yo quiero poner esto entre paréntesis, y observen cómo aparece el paréntesis, se ve algo feo. Entonces los paréntesis, yo le puedo decir que me utilice big y va agrandando el paréntesis.
Bueno, aquí hay algo, vamos a ponerle big, ahora sí, con B mayúscula. Si lo utilizo así, yo creo que sería suficiente, pero puedo poner una G más para que sea grande. Y lo mismo haríamos acá. Un big, un poco más grande, y son cosas que pueden consultar, insisto, en esta parte. Para escribir el NABLA, para escribir derivadas parciales, para escribir, por ahí también están jacobianos, números naturales, enteros. Pues hay una gran cantidad de cosas que pueden ustedes ir practicando, y obviamente cuando tengan alguna duda, como lo hemos hecho siempre a través del grupo de WhatsApp, pueden preguntar para expresiones que se utilizan en conjuntos, en las negaciones, por ejemplo, para el diferente es así, o pueden utilizar simplemente NEQ y funciona bien. Más flechas, símbolos de puntuación, unidades, en fin. Entonces, con eso, digamos que agotamos lo que tiene que ver las expresiones matemáticas. Para ver si en estos 10 minutos se nos acabó el tiempo, Ramiro nos hace una introducción, voy a avanzar acá, a lo que son las herramientas de autor, para concentrarnos en la próxima reunión en la inserción de objetos interactivos. Esto es lo que hace interactivo nuestro libro, el poder insertar este tipo de objetos. Entonces te voy a dar paso, Ramiro, para que brevemente nos digas qué son las herramientas de autor y a ver si alcanzamos a ver algún ejemplo. Sí, señor. Bueno, ok. Compartir pantalla 2. Listo, entonces, las herramientas de autor, vamos a abrir aquí rápidamente. Bueno, entonces, está dentro del proceso de formación que hemos tenido, pues hemos aprendido a diseñar recursos en muchas herramientas, y muchas las hemos tenido que generar, pues obviamente con aplicaciones entre comillas gratuitas o libres, aunque pues no hay alguna aplicación que sea completamente libre o gratuita, porque todas tienen pues su costo, ya sea en publicidad, en propiedad intelectual, en muchas cosas. Entonces, básicamente las herramientas de autor, ¿cómo las podríamos denominar? Que nos facilitan toda esa creación, publicación y gestión de los materiales educativos y recursos que nosotros estamos trabajando, y que pues obviamente se han disparado con todas estas necesidades que generó la pandemia, y que eso pues ha detonado y facilitado reconocer más ágilmente toda su denominación. Entonces, pues muchos profesores, incluso pues algo mencioné en la pandemia, antes de eso estaban muy asiduos a utilizar todas estas herramientas, y que pues se utilizaba mucho el envío al correo, o utilizar la parte de bases de datos y hojas de cálculo, toda la creación de textos, porque pues como hemos visto aquí en el curso, algunos denotan alguna complejidad, y que obviamente pues todos no somos duchos en todas las disciplinas, y que digamos la creación de material propio en el tiempo había sido complicado, y que esto ha facilitado pues también en estos últimos tiempos, que nosotros mismos podamos acceder a diseñar nuestros propios recursos siguiendo unas instrucciones o algunas plantillas. Y lo otro muy importante era la parte de los costos, que las aplicaciones, digamos que había comerciales o de uso general, tenían unos costos bastante, o no muy elevados, pero sí que había que incurrir en costos, y obviamente los tiempos de desarrollo, la parte práctica, la curva de aprendizaje de muchos no era muy fácil. Entonces, pues, digamos que enhorabuena, eso también detonó todas estas comunidades de colaboración como las que estamos nosotros, en este caso la red Descartes, y todo el trabajo que se está haciendo en Pascual Bravo. Entonces tenemos, por ejemplo, algunas así de las conocidas, famosas. Constructor. Constructor, pues, se hizo muy popular, se desarrollaron objetos muy bonitos, muy estilizados,
pero que, miren, por ejemplo, aquí de entrada nos saca un aviso importante que están sacando, ahí se me ocultó, casi todas las redes, y es que dependen de una herramienta que se llama Adobe Flash Player. Adobe es una herramienta, digamos, un intérprete, así como lo hace lo que es Descartes, que lo que me hace es dar esa interactividad de esas herramientas para que puedan ser funcionales los objetos. El Flash Player es un programa que había o hay que instalar todavía adicional, pero por la actualización de los sistemas operativos ya está entrando en desuso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que muchos de esos recursos que se diseñaron antes, toca intervenirlos y en el caso, por ejemplo, de nosotros, migrarlos a JavaScript, que es una aplicación también que genera interactividad, y a HTML5, que son estándares, digámoslo así, universales y que son reconocidos por todos los navegadores. Obviamente hay algunos que generan algunos conflictos, pero que se han popularizado porque son, digamos, compatibles con al menos el 90% de dispositivos, incluso para dispositivos móviles han sido muy funcionales. Uno de los problemas que ha generado esto es la pérdida de perdurabilidad, de que nuestros objetos, por ejemplo, saquen este aviso. Dice Adobe Flash Player ya no está disponible y que el objeto entonces toca hacerle la intervención para que migrarlo paralelamente a otros objetos, otros intérpretes, y que pues obviamente sean funcionales. Otro de los problemas que hemos tenido mucho es la ruptura de los enlaces, que con todas estas actualizaciones que tocó, incluso pandemia detonó mucho todo eso, de actualizar los servidores, y en la actualización por los cambios de tecnología también nos pasaba mucho esto. Y que si uno se va, por ejemplo, al portal de Cuadernia, puede ver que ellos, dentro de esta misma dirección que es la oficial de Cuadernia, tuvieron que generar subdirecciones. Entonces, no es que se haya perdido, se haya dañado Cuadernia, sino que simplemente hicieron enlaces internos y que obviamente el material lo van migrando dentro del mismo sitio, y que esas clasificaciones, pues en el tiempo hay veces que uno no tiene en cuenta con los usuarios y se vuelve complejo. Bueno, tenemos otros populares como JClip, por ejemplo, que se ha venido también popularizando, que estas aplicaciones pues son muy funcionales, pero que dependen también de eso que decía ahorita, la curva de aprendizaje, que la reusabilidad pues depende de que uno tenga que aprender unos conceptos particulares y que obviamente no es tan fácil, pero que en este pues se han generado materiales también muy interesantes, pero que tienen otra particularidad, requieren de otro plugin que ya no es Adobe, sino que se llama Java, que este es diferente a JavaScript, es digamos que el nombre empieza similar, pero son diferentes. Y que entonces salen avisos, por ejemplo, que a partir de la última versión de Java, la 9.1, pues ya no va a haber ese soporte, que ese es con Oracle. Entonces, en el tiempo, muchas de esas aplicaciones, si bien son muy interesantes, se van descontinuando con el tiempo. Tenemos también que en ese Java, pues es lo que llamaríamos exige firma. Algunas hay que pagar esa firma. O sea, la firma es como una licencia, un certificado digital que tengo que comprar para que esos elementos funcionen. Entonces, son, digamos, protocolos comerciales que en algún momento nos dan gratuita la herramienta, pero más adelante toca comprar una licencia para seguirlo utilizando. Entonces, son, digamos, la letra menuda que muchas veces no leemos y que nos exige después todas esas aplicaciones. Otra también muy popular es el Hot Potatoes, que muchos de nosotros, me imagino, lo hemos utilizado en algún momento, y que también tiene pues esos cambios de versiones. Por ejemplo, acá nos van indicando la evolución de cuáles son los versiones que se soporta y que se van actualizando. La ventaja de estas herramientas es que hay comunidades muy sólidas detrás y que nos van permitiendo también generar protocolos. Por ejemplo, aquí hay un protocolo que hemos manejado antes que se llama el SCORM,
que también es algo que nos genera a veces conflicto. El protocolo del estándar SCORE, la norma SCORE, lo que nos permite es trazabilidad de los datos. ¿Qué es eso? O sea, que cuando yo, por ejemplo, desarrollo un objeto y capturo una calificación, la norma SCORE lo que permite es que si yo inserto ese objeto en un LMS como Moodle o todas estas plataformas, el sistema me arrastra la nota, o sea que yo no tengo que digitar manualmente la nota, sino que queda dentro del sistema. Pero toda esa intercomunicación entre las herramientas en el tiempo, obviamente van teniendo esas consideraciones. Otra de las plataformas, por ejemplo, que aquí es porque no permiten embeber la información, este Adobe Captative, creo que es que se pronuncia, Captative, es porque aquí no quiere decir que esté mala, sino que, por ejemplo, nos bloquea embeber los objetos. Entonces, uno tendría que abrir directamente la página y ir a consultar los recursos que necesita. Entonces, obviamente, para los libros interactivos nos va a generar algunos conflictos. Lo mismo, por ejemplo, que nos ha pasado con YouTube. YouTube depende de las políticas con que cada uno de los usuarios divulgue los objetos. Entonces hay veces que nos va a salir un error en un video y no es que esté malo el video necesariamente, sino que el propietario del canal de ese video puso una restricción que el video no se puede poner embebido. Entonces vamos a ver en la próxima sesión que al embeber objetos en nuestro libro interactivo tendríamos que apelar a una imagen y al darle clic a esa imagen pues nos abriría en una ventana o en una pestaña aparte ese recurso. Esto también entonces vuelve a la parte de la pérdida de perdurabilidad, porque pues en la exploración o el desarrollo de los contenidos como tal, nos va a generar, por ejemplo, que el material no está disponible y tendríamos que apelar pues a botones adicionales para poder realizar estos recursos. Tenemos también, por ejemplo, otra muy común que es LIM, Libro Interactivos Multimedia, que ellos también han tenido que apelar a la transformación a los estándares que estamos utilizando, los protocolos HTML5, JavaScript y CSS, que pues obviamente lo complementan con otros estándares. Por ejemplo, este JSON es muy común en la comunidad de desarrolladores, que eso es lo que nos permite hacer cosas mucho más complejas. Desde luego la curva de aprendizaje también es un poquito más alta porque tienen muchos elementos a considerar para yo poder desarrollar todos mis objetos. Entonces acá pues cada uno tiene obviamente su documentación. Otra también muy utilizada que se ha descontinuado un poquito porque no tiene tanta compatibilidad con sistemas embebidos y navegadores es este Ardor. Se generan objetos interactivos muy bonitos, muy completos y que nos permite también desarrollar o reutilizar muchas cosas. Una de las que también estamos utilizando mucho, GeoGebra, que se utiliza pues, aunque en teoría es para la parte de matemáticas y similares, se ha utilizado también con objetos muy generales, por ejemplo, para hacer la parte de animaciones, de, no sé, sistema solar y cosas pues de todo tipo. Entonces, aunque se promueve que es para matemáticas 3D, la creatividad de la comunidad ha permitido desarrollar muchos otros objetos que si empezamos pues a navegar, todos tienen unas bibliotecas muy completas para uno poder desarrollarlos. Y obviamente en nuestro proyecto bandera, que es la red de Scarpes, también nos ha permitido reutilizar estos objetos, pero en nuestro caso, con toda la comunidad también que tenemos de desarrollo, poder generar nuestros propios recursos y abrirlos a la aldea global que llamamos nosotros, para que pues, puedan ser reutilizados, porque una de las políticas que tenemos, y lo remarco como política, es que nuestro conocimiento es abierto y que en lo posible no vamos a generar costos para los usuarios, sino que, digamos, el costo es simplemente el reconocimiento a esta comunidad y el otro costo agregado es que compartan ese material. Bueno, ya aquí pues algunos objetos interactivos que están enmarcados en esto, pues ya voy
a devolverme aquí a la presentación inicial para ver rápidamente los ejemplos. Aquí una advertencia que nos suele suceder mucho, que a ustedes les he hecho la anotación. Este objeto, por ejemplo, no es que esté malo, sino que aquí, por ejemplo, este señor Rivera, cuando embebió el objeto, utilizó fue la ruta local, no la utilizó la que estaba en el navegador. Entonces, probablemente en el computador de su casa le funcione, pero cuando lo va a llevar al servidor no le va a funcionar porque está buscando es una ruta en un computador fijo. Entonces tenemos que tener cuidado con estas rutas. Sí, Santiago, aquí ya vamos a entrar a la parte de P. Este, por ejemplo, es otro recurso que nos permite, por ejemplo, interactuar con diferentes elementos, ¿cierto? Y que se puede generar embebido. Entonces tenemos muchos elementos que podemos complementarlos y reutilizarlos. Y por aquí, bueno, ese era el último de química. El de PET Santiago está por acá. Este lo va a pasar rápidamente porque este lo veríamos dentro de 8 cómo embeberlos. Entonces tenemos, por ejemplo, Lean. Entonces miren que los objetos de Lean pues son fáciles de embeber. Sí, dicen. No, se nos acabó el tiempo y ahí lo importante, quédate en el del IM, por favor. Sí, señor. Lo importante, como decía Ramiro, hay objetos herramientas de autor que nos permiten incluirlas en nuestro libro con algunas excepciones. Por ejemplo, LIM, libros interactivos multimedia, no lo podemos embeber en el libro porque entra en conflicto la librería JavaScript que utiliza LIM con la librería JavaScript del libro. Entonces es allí, como decía Ramiro, donde lo que hacemos es poner una imagen, darle clic sobre la imagen y que se nos abra en otra ventana el objeto interactivo, que en este caso es una sopa de letras con imágenes animadas. El caso contrario, cierra ahí, Ardora, sí la podemos embeber directamente. Por ejemplo, ahí Ramiro puedes seleccionar Pascual y trabaja perfectamente. No solamente sopas de letras, tiene muchas otras actividades. Yo les dejé el enlace para descargar la agenda y al hacer clic sobre la imagen de Ardora, va a la página de Ardora para el que quiera explorarlo. Avanza Ramiro rápidamente que nos quedan 2 minutitos. Los objetos de PET de Colorado tienen una ventaja que todos son responsive. Responsive es que si yo lo abro, ábrelo en una ventana aparte, Ramiro, eso. Si yo lo abro, se me adapta al tamaño de la ventana que yo esté utilizando. Y son objetos muy bonitos que podemos utilizar, pues los que trabajen con física, matemáticas, química. Ciérralo, Ramiro. Obviamente los objetos de descartes, y observen que en la parte de abajo, una de las últimas plantillas que diseñamos era como para no envidiarle nada a Lean, y ahí tenemos una sopa de letras también con imágenes animadas. Avanza, Ramiro, a la otra página. Obviamente GeoGebra, y para la próxima reunión, que no sé si está Manuel aquí, no veo a Manuel, pero le dices, José Antonio, que nos explique cómo utilizó una de las plantillas que hemos llamado contenedores. O sea, esa plantillita que ustedes ven al lado derecho tiene no solamente un objeto interactivo, sino 9 o 10 objetos interactivos. Por ejemplo, Ramiro está interactuando con una prueba tipo Ginich, pero si le dice al botón otra actividad, le aparece otra actividad. Ahí abajo, Ramiro, no, ahí no. No veo. Al lado izquierdo, hay 2 botones azules. Ya. Entonces, ahí va a abrir otra actividad y aparece otro tipo de plantilla. Entonces, lo que se hace con los contenedores es que puede utilizar diferentes tipos de evaluación en un mismo contenedor. En el chat les he dejado, como les dije, para descargar la agenda y que la exploren. Y también les voy a dejar un video porque el caso de Ardora no permite que el objeto sea responsive.
Entonces, Descartes le da una ayudita, Descartes JS. En ese video vemos cómo volver responsive a algunos objetos. Responsive es adaptable, que se adapta a la ventana del libro, a una ventana del tamaño de la pantalla que podemos utilizar. Se nos agotó el tiempo. En la próxima reunión miramos ya cómo un objeto cualquiera lo podemos embeber en el libro. Es muy importante que utilicen el formato que tiene el libro para embeber objetos interactivos, que es la clase Interactive, como lo está mostrando ahí Ramiro, para que no ocurra lo que le ocurrió a Juan David, que se le salió el objeto de la página. De pronto no utilizaste esa clase que está resaltando Ramiro, Deep Class Interactive. Juan David, aquí el de Juan David, ¿cómo debería quedar? Entonces, para que lo corrijas, Juan David, y bueno, dejamos acá porque el tiempo se nos agotó. Lamentablemente no tuvimos tiempo para respuestas. Dice por aquí Marisol que quiere aprender Descartes JS, lo vamos a programar, Marisol. Y ya estamos en la ruta final. No nos quedaría sino la sesión 8, donde vamos a ver un poco más de objetos interactivos, videos interactivos, y la 9 para que todos ustedes expongan sus trabajos. O sea que les queda faltando un mes para terminar un libro al menos de 20 páginas. Ya algunos lo han logrado, como lo hizo Ángel, como otros pues, nos ha estado compartiendo. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias.